Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 16. La peregrinación a Roma, 1887. En noviembre del 87 salimos en una peregrinación de 197 católicos franceses que iban a felicitar al Santo Padre León XIII por sus 50 años de sacerdocio. Entre los peregrinos iban 75 sacerdotes. Subtema: ¿qué viaje aquel? Solo él me enseñó más cosas que muchos años de estudios. Me mostró lo vano y escaso que es lo pasajero y terrenal, y que las ambiciones materiales son aflicciones de espíritu. En aquel viaje contemplé maravillas formidables de la naturaleza, del arte y de la religión, y visité la tierra en que vivieron los apóstoles San Pedro y San Pablo, donde derramaron su sangre los mártires antiguos. La gente mundana decía que mi papá me había llevado a Roma para que en viaje desistiera de mi idea de hacerme religiosa. Y no era así. Pero en ese viaje hubo cosas capaces de hacerme dudar seriamente de mi vocación, si ésta no hubiera sido firme. Celina y yo nunca habíamos frecuentado el trato con personas de alta sociedad, y allí nos encontrábamos que la mayoría de los viajeros pertenecían a esa clase y tenían apellidos ostentosos. Pero su trato, en vez que llenarnos de admiración, nos convenció de que las grandezas mundanas son puro humo, que desde lejos eso deslumbra, pero visto de cerca uno se da cuenta de que no todo lo que brilla es oro, y que tiene razón el libro Imitación de Cristo cuando recomienda: no busquen adquirir un gran renombre. Comprendí que la verdadera grandeza se halla en el alma, en la buena conducta, y no en tener un apellido famoso. En el Apocalipsis nos dice San Juan: en el cielo a cada uno se nos dará una piedra blanca en la cual estará escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Allá sí se sabrán cuáles son nuestros títulos de nobleza. Entonces cada cual recibirá de Dios la alabanza que se merece. Y quienes en la tierra hayan querido ser los más pobres, los más humildes, los más olvidados, por amor a nuestro Señor, en el cielo serán los primeros y los más estimados de todos. Subtema: un impresionante descubrimiento. Una experiencia muy fuerte que tuve en aquella peregrinación fue el trato de cerca de los sacerdotes. Hasta ahora solamente me había acercado a ellos para recibir los sacramentos o la predicación, pero ahora, durante un mes, tuve que viajar con 75 sacerdotes, estar cerca de ellos en los trenes, en los hoteles, en las comidas, oír sus conversaciones, que a veces, por el efecto de un vaso de vino, no son los más prudentes, y constatar sus defectos. Hasta algún joven de 29 años se mostraba a ratos demasiado atento con Celina. Como nunca lo había tratado de cerca, no comprendía por qué el fin principal de la comunidad del Carmelo es orar y sacrificarse por la santificación de los sacerdotes. El caso del homicida Prassini me lo había demostrado, pero me parecía muy extraño que rezar por los sacerdotes, cuya alma me imaginaba más pura y limpia que el brillante cristal. En esta peregrinación comprendí que mi vocación era orar y sacrificarme por la santificación de los sacerdotes. Este viaje era lo suficientemente largo para lograr adquirir esta convicción. Durante ese mes que viví y viajé en compañía de tantos sacerdotes, me di cuenta que, aunque su dignidad es superior quizá a la de los ángeles, sin embargo, no dejan de ser hombres
frágiles y débiles. Como decía Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá ya? Y de esto saqué otra conclusión. Si los sacerdotes que están llamados a la santidad tienen necesidad de que haya quien ore y sacrifique por ellos, ¿cuánta mayor necesidad tendrán de oración y sacrificios los demás pecadores? Dios mío, qué hermosa es la vocación de las religiosas carmelitas, dedicarse a orar y sacrificarse para que los que tienen por oficio ser la sal de la tierra conserven su sabor de santidad. Nuestro fin es tratar de conseguir la santidad de los apóstoles y evangelizadores, rezando y sacrificándonos por su santificación. Mientras ellos predican y hacen bien con su ejemplo, nosotras les ayudamos con nuestra oración y nuestros sacrificios. Subtema: primera etapa, París. 3 días antes de salir para Roma, mi papá nos llevó a París para que conociéramos la ciudad. Allí nos dirigimos al templo de Nuestra Señora de las Victorias, de la cual en nuestra familia éramos devotos. De todo lo que vimos en París, lo que más me emocionó fue la Virgen de las Victorias. Subtema: la seguridad de la sonrisa de la Virgen. No puedo expresar la enorme emoción que sentí arrodillada a los pies de la Virgen de las Victorias. Quizás desde el día de mi primera comunión no había vuelto a sentir una emoción tan grande. La Santísima Virgen me dio a entender que si era ella la que me había sonreído y me había curado en aquel 13 de mayo de 1883, y con esto la angustia que me acompañaba desde hacía 4 años, pensando en que era algo, una invención. Comprendí que la Santísima Virgen la tenía que llamar siempre mamá, porque me parecía más expresivo que el de madre. En ese altar le encomendé mi vocación a la vida religiosa y que me aceptara bajo su manto de Virgen del Carmelo, llevándome a su convento de religiosas. Subtema: una gracia especial. A la Virgen de las Victorias le encomendé que me librara especialmente de todo aquello que pudiera ir contra mi pureza. Sospechaba que en este largo viaje podría encontrar muchos peligros contra la santa pureza. No me equivocaba en esto, y me impresionaba el que, ignorando el mal, temía descubrirlo. También me encomendé a San José, a quien siempre le había tenido devoción y a quien le rezaba cada día alguna oración invocándolo como protector de vírgenes. Protegida por Jesús, María y José, podía emprender el viaje sin ningún temor. Subtema: salida de la peregrinación. El 7 de noviembre, después de participar todos en la Santa Misa en la Basílica de Montmartre, partió la peregrinación hacia Roma. Yo, que siempre había sido tímida y callada, en aquella ocasión perdí el miedo y hablaba tranquilamente con todas las elegantes señoras, con los sacerdotes y hasta con Monseñor, que dirigía la peregrinación. Todos se mostraban muy atentos con Celina y conmigo y con papá. Se sentía orgulloso de sus 2 hijas. Entre los peregrinos no había ninguno más apuesto, mejor educado y amable que mi querido papá. El padre superior de las carmelitas examinaba cuidadosamente todos mis comportamientos para ver si realmente yo merecía ser admitida en esa comunidad. Seguramente debió quedar impresionada porque al volver de la peregrinación se mostró bien dispuesto hacia mí. Pero en Roma sí tuvo una actuación algo dura, como lo contaré un poco más tarde. Subtema: contemplando las maravillas de la naturaleza. Durante el largo viaje tuvimos la oportunidad de contemplar muchas maravillas. Al pasar por Suiza, esos nevados impresionantes, los precipicios cubiertos de helechos gigantescos y de matas rosadas,
Cuánto bien hicieron a mi alma esas bellezas naturales. Cómo se eleva mi espíritu hasta el Creador de todas estas maravillas, y lo alababa, admirando y bendecía. De pie en la puerta del vagón, miraba a lado, viendo paisajes más encantadores. De esas bellezas naturales mi pensamiento volaba hacia las bellas que nos esperan en el cielo. Pensaba que en el monasterio del Carmelo solamente tendría un pequeño terreno para mi tierra en la tierra, pero luego me acordaba de aquello que dice San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. En Milán, la ciudad de las 6000 estatuas, Celina y yo íbamos muy cerca de Monseñor para no perdernos ninguna de las explicaciones que él iba dando a los peregrinos. Subimos los 484 escalones del campanario de la catedral. Desde allí veíamos a la gente de la ciudad como si fueran hormigas. Luego, durante la celebración de la Santa Misa, en el altar donde estaba sepultado San Carlos Borromeo, estuvimos junto al sepulcro del santo. En el cementerio nos quedamos maravillados de las estatuas de mármol artísticamente hechas que parecen que hablaran. Mi papá, con su alma de artista, estaba encantado y emocionado. Otro de los peregrinos, que no sentía nada por el arte, exclamaba disgustado: ¿por qué tanto entusiasmo? Estos franceses, ¿cómo son de exagerados? Para este señor habría sido mejor quizá no haber hecho este viaje si no tenía capacidad para admirar ante lo bello y artístico. Subtema: percance en Bolonia. En esta ciudad tengo el recuerdo de que los muchachos en gran cantidad salían a recibir a los viajeros del tren, y cuando veían llegar a muchachas se mostraban demasiado agresivos. Yo tuve un pequeño percance porque con mis 15 años llamé seguramente la atención de alguno de ellos, el cual se me acercó con aire agresivo, como queriendo llevarme con él. Le lancé una mirada fuerte, mirada de disgusto, y él me soltó. Celina, quien se había dado cuenta de todo, se lanzó en mi socorro en ese momento. Subtema: en Loreto. Allí donde está lo que se llama la casita de la Virgen de Nazaret, me convencí de que sí tuvo razón la Virgen Santísima en escoger ese sitio para obrar sus prodigios, porque allí todo es paz, alegría, pobreza y sencillez. Subtema: en Roma. Estuvimos 10 días recorriendo la ciudad eterna y conociendo los más maravillosos tesoros que tiene esa ciudad. En el Coliseo, el sitio donde derramaron su sangre por Cristo tantos mártires, besé el suelo y le pedí a Jesús la gracia de ser mártir por él. Y tuve la seguridad de que Cristo aceptaba mi petición, la cual se cumplió en la última enfermedad. En la iglesia de Santa Cecilia se murió mártir por causa de la fe. Me propuse ser siempre muy amiga de esta santa. Lo mismo en la tumba de Santa Inés, niña que murió mártir a los 12 años por defender su pureza. Ahora solo nos faltaba visitar a la mayor maravilla en Roma, el Santo Padre, el Papa. Subtema: la visita del Papa León XIII, domingo 20 de noviembre de 1887. Yo esperaba mucho la visita del Santo Padre, pero al mismo tiempo la temía, y aquel domingo amaneció lloviendo, y me parecía que si la naturaleza lloraba, era señal de que también yo iba a tener que llorar. Mi única esperanza humana para poder entrar pronto al Carmelo era obtener un permiso del Santo Padre, el Papa. Asistimos a la Santa Misa celebrada por el Sumo Pontífice. Luego, él asistió de rodillas a otra misa que se celebró en su presencia y enseguida nos atendió a los peregrinos.
El Santo Padre vestía con sotana blanca y estaba rodeado de algunos cardenales. Cada peregrino se arrodillaba ante él, le decía alguna palabra y le besaba el anillo. El sumo pontífice parecía muy santo y venerable, pero como la audiencia se prolongaba y se veía fatigado, entonces pasaron la voz de que solamente le besáramos la mano sin decirle nada. Pero Celina me animó a hablarle. Subtema: la petición. Cuando llegó mi turno, me arrodillé ante él, pero en vez de besarle la mano, le dije: Santísimo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande. Entonces el pontífice inclinó su cabeza hacia mí, de manera que mi cara casi tocaba la suya. Vi sus ojos negros y profundos clavándose sobre mí y penetrando hasta el fondo de mi alma. Santísimo Padre, le dije, en honor de sus 50 años de sacerdocio, permítame por favor entrar de monja al Carmelo a los 15 años. El Santo Padre no me logró entender muy bien mi francés y volviéndose hacia el obispo de Lisieux, que tenía a su lado, le dijo: no logro entender muy bien qué es lo que esta joven me está diciendo. Monseñor, muy disgustado, le dijo: es una niña que desea entrar de monja al Carmelo, pero los superiores están estudiando el caso. El Santo Padre, mirándome muy bondadosamente, me dijo: haz lo que digan los superiores. Entonces, apoyándome sobre sus rodillas, hice una última tentativa y le dije suplicante: Santísimo Padre, si usted dice que sí, todos le harán caso. Me miró firmemente y me dijo estas palabras pronunciando muy bien cada sílaba: vamos, vamos. Entrarás si Dios lo quiere. Hablaba con acento tan penetrante y convencido que todavía me parecía oírlo. Yo quise añadir algo más, pero 2 guardias pontificios me levantaron suavemente y me alejaron de allí. Después de recibir la bendición del sumo pontífice, para consolarme, me regalaron al salir un medallón con la imagen del Santo Padre León XIII. Subtema: tampoco Celina. Mi hermana venía enseguida y se le ocurrió decirle: Santo Padre, le pido una bendición para el Carmelo. Pero Monseñor, que había pedido que no le dijera nada al Papa porque estaba muy fatigado y la audiencia se estaba prolongando demasiado, respondió: el Carmelo ya está bendecido. Cuando le correspondió el turno a mi padre, el Monseñor lo presentó diciendo: es el papá de 2 monjas carmelitas. El Santo Padre le puso las manos sobre la cabeza como deseándole toda clase de bendiciones de Dios. Y ahora que ya tiene 4 hijas carmelitas, seguramente será el Padre Dios el que en el cielo lo bendice y lo hace feliz para siempre. Cuando salimos, mi papá, al verme llorar, trató de consolarme. Yo, a pesar de la tristeza que sentía por no haber podido conseguir el soñado permiso, tenía una gran paz en el alma, pues había hecho todo lo que de mi parte estaba para conseguir lo que deseaba. Subtema: una profecía. Me parecía que ya la finalidad de viaje se había terminado para mí. Había ido a pedir lo que me parecía que mi Dios me pedía y lo había conseguido. Pero las últimas palabras del sumo pontífice iban a ser mi consuelo porque eran una verdadera profecía o anuncio del futuro. Entrarás al Carmelo si Dios lo quiere. A pesar de todos los obstáculos, Dios lo quiso y se me ha cumplido. Lo que se me iba a realizar no era lo que a las criaturas les parecía mejor, sino lo que quería nuestro Señor. Mi gran lección, en este caso, fue el convencerme
de que es mejor recurrir a Jesucristo que a sus santos o representantes. Subtema: un juguete en manos del niño Jesús. Desde hacía algún tiempo venía pidiéndole al niñito Jesús que me tratara como si fuera un sencillo juguete suyo. Le había dicho que no me tratara como uno de esos juguetes de lujo que los niños pobres tienen que contentarse con mirar, sin atreverse a jugar con ellos, sino como un juguete sin ningún valor, que él pudiera lanzar al suelo, empujar con el pie, pinchar, abandonar en un rincón o apretar contra su corazón si le gustaba. En una palabra, yo quería divertir al niño Jesús, darle gusto, satisfacer sus caprichos infantiles, y él había escuchado mi oración. En Roma, el niñito Jesús pinchó su juguete, lo dejó caer y él se durmió. Mientras tanto, me quedé muy triste y bastante desilusionada. Subtema: una recomendación más. En Roma, mi papá fue unos días después a visitar a su amigo, el hermano Simeón, superior de los hermanos cristianos, y le contó lo que me había sucedido. El santo anciano se emocionó y exclamó: «Esto es admirable. Esto no se ve en Italia». Luego llegó allí mismo nuestro obispo, el que había hablado de mí secamente junto al Santo Padre. Y el hermano Simeón le habló muy bien de mi caso. En adelante, Monseñor se mostró convencido de que sí me convenía entrar de religiosa al Carmelo. Subtema: en el volcán Vesubio. Fuimos a Nápoles y allí nos mostraron las impresionantes ruinas de la ciudad de Pompeya, destruidas en el siglo I por el terrible volcán Vesubio. Yo me puse a pensar qué inmenso es el poder de Dios, que dirige toda la naturaleza, y recordé lo que dice el Salmo 103. Dios mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y ellos echan humo. Subtema: mucho lujo y no tanta alegría. A los peregrinos nos hospedaron siempre en los mejores hoteles de las ciudades. ¡Qué mármoles! ¡Qué cortinas de seda! Jamás me había visto rodeada de tantos lujos y comodidades, pero me convencí de que no es la riqueza la que produce la felicidad, sino tener el alma llena de paz y alegría. Yo había preferido hospedarme en ranchitos de paja a habitar en semejantes habitaciones tan lujosas, pero con la tristeza metida en el alma. Porque la alegría no se halla en los objetos que nos rodean, sino en lo que se siente en lo más íntimo del alma. La prueba es que fui más feliz en el Carmelo, entre pobreza y privaciones, que en el mundo en medio de lujos y abundancia. Subtema: todo se supo. Yo me imaginaba que nadie más en la peregrinación se había dado cuenta de lo que había sucedido, pero a los pocos días, en uno de los vagones en que viajábamos, me vio uno de los obispos que nos acompañaba y me dijo sonriendo: «¿Y cómo sigue nuestra pequeña Carmelita?». Y me vine a saber que toda la gente de la peregrinación sabía lo que había ido a pedir al Santo Padre. Pero por la manera simpática como todos me trataron, me di cuenta de que mi pedido al Sumo Pontífice no les había disgustado, sino que más bien les había agradado bastante. El periódico católico del gran escritor Louis Bouillier, El Universo, había publicado también la noticia de esta entrevista entre una niña y un sumo pontífice. Subtema: en Asís, viajando en el coche del obispo. Fuimos a Asís a visitar los sitios donde vivió San Francisco de Asís y el convento en el cual se santificó Santa Clara. Y sucedió que en un descuido se me perdió el cinturón y me puse a buscarlo entre la multitud y no me di cuenta que las carrozas de los peregrinos estaban partiendo de regreso. Cuando menos pensé, vi que ya no quedaba sino una sola carroza por partir, y era la de nuestro obispo. Allí no viajaban sino varones y eran los señores más distinguidos de la peregrinación,
Sin embargo, llena de temor porque me podía quedar por allí perdida entre tanta gente desconocida, me atreví a acercarme a la puerta de la carroza y contarle a Monseñor mi problema. Lo grave era que en la carroza no quedaba ni un puesto libre, pero uno de los caballeros, muy amable y atento, me cedió su puesto, y él se fue a sentar junto al que guiaba los caballos del coche. Me sentía allí como mosca en leche, en medio de tantos caballeros venerables, pero Monseñor se mostraba muy amable conmigo y hasta me hablaba del Carmelo. Antes de llegar a la estación, cada uno de esos señores sacó una moneda para darle propina al conductor o cochero, y yo me dispuse a hacer lo mismo, pero Monseñor no aceptó que yo gastara ninguna de mis pocas monedas, y él le dio doble moneda al cochero por él y por mí. Subtema: Regreso a la patria. En Florencia visitamos el sepulcro de Santa Magdalena de Pacis, una monja carmelita del año 1600, cuyo lema era ni sanar ni morir, sino vivir para sufrir. Ella enseñaba a la gente que un gran medio de salvar almas es rezar y sufrir por los pecadores. Tenía las 5 heridas de Cristo y su cuerpo se conservaba incorrupto. Como las personas de la peregrinación deseaban tocar sus rosarios con el sepulcro de la santa, yo era la única a la cual le cabía la mano a través de la reja. Todos me traían sus rosarios y yo me sentía feliz de poder hacer aquel favor. Subtema: Adiós a los bellos paisajes. El recorrido entre Italia y Francia me pareció verdaderamente hermoso. Aquel mar encrespado por la tempestad que lanzaba sus grandes olas a tan pocos pasos del tren en el que viajábamos por sus orillas, aquellos campos cubiertos de naranjos cargados de frutos maduros, esos olivos verdes llenos de aceitunas y los pocos pueblos por donde pasaba el tren, todos titilando de miles de luces, a la vez que en el cielo empezaban a brillar las estrellas en el atardecer. Yo pensaba que aquellas bellezas de la naturaleza las estaba viviendo por primera y última vez en mi vida. Ahora iría a encerrarme en un convento para el resto de mi existencia, pero me quedaba la alegre esperanza de ir un día a contemplar las maravillosas bellezas del paraíso, en la eternidad feliz. Mi padre me había ofrecido un viaje a Jerusalén, pero le dije que esto retrasaría mi entrada en el Carmelo y que me sentía ya cansada de peregrinar en la tierra. Ahora quería irme como prisionera del amor de Dios al convento del Carmelo. En el viaje de regreso, en aquel 2 de diciembre de 1887, me hacía la ilusión de que el 25 de diciembre entraría a mi deseado convento. No me imaginaba que todavía tendría que luchar, sufrir y saber esperar para lograr conseguirlo. Dentro de 23 días sería Navidad, el primer aniversario de la conversión, del cambio de mi vida, y mi anhelo más grande era ser religiosa. Habíamos pasado un mes lejos de nuestra familia, un mes en el cual aprendí más que durante muchos años. Yo me había abandonado totalmente a la voluntad de Jesucristo. Había hecho lo que de mí dependía y ya no sabía qué más debía hacer. El resto lo haría Él, Jesús, y lo haría muy bien. Subtema: A Dios rogando y con el mazo dando. Al regresar a Lisieux, nos fuimos al convento del Carmelo a contar a nuestras hermanas Paulina y María el chasco de mi entrevista con el Santo Padre y las emociones tan agradables que habíamos tenido durante el mes de peregrinación, y entre todos nos propusimos hacer posible por conseguir mi entrada al Carmelo. Qué interesante me pareció haber conocido un poco el mundo antes de abandonarlo para entrar al convento. Subtema: Fuerte oposición. El superior del Carmelo de Lisieux había leído en el diario Universo el atrevimiento de una muchacha de 15 años
al tratar de pedirle al sumo pontífice que la dejara entrar en tan corta edad al convento. El 8 de diciembre le dijo a la madre Genoveva, delante de las religiosas carmelitas reunidas: ¿todavía pidiendo que la joven Teresa ingrese de religiosa? ¿Es que creen que la salvación de la comunidad depende de la entrada de esa niña? No hay ningún peligro en que se quede con su padre hasta que sea mayor de edad. Les pido, por favor, que no me hablen más del tema. El día 10, la madre Gonzaga habló con el padre superior de este tema y la madre salió de la reunión llorando. Subtema: petición por correo. Mi tío me ayudó a redactar una carta pidiéndole al señor obispo que me concediera el permiso para entrar de religiosa lo más pronto posible. 10 días antes de Navidad fui a enviar la carta al correo. Todos los días después de la misa, asistida con gran fervor, iba al correo a preguntar si había llegado respuesta, pero no llegaba nada. Yo tenía verdadero afán de entrar lo más pronto a la vida religiosa, pero se me había olvidado que a Dios no se le ponen plazos. Él iba a obrar, pero de manera totalmente diferente a la que yo esperaba. Subtema: la fe probada. Llegó al fin la Navidad, pero con una fuerte desilusión. Yo había soñado con que esta Navidad la pasaría en el convento del Carmelo, pero Jesús quiso poner a prueba mi fe. Así como antes del milagro de Caná, puso a prueba la fe de María, diciéndole: todavía no ha llegado mi hora. Y así también como antes de resucitar a Lázaro, puso a prueba la fe de sus 2 hermanas, no llegando sino cuando ya estaba muerto, sepultado y olía mal. Así obró con su amiga Teresita. Después de dejarme sufrir por bastante tiempo, luego colmó todos los buenos deseos de mi corazón. Subtema: agradable sorpresa. En aquella Navidad me sentía como el juguete del niño Jesús, abandonado en un rincón, o como si el piloto de la nave de mi alma se hubiera dormido y dejando sola luchando contra la tempestad. Pero al ir a visitar a mis hermanas religiosas, las carmelitas me habían preparado una curiosa sorpresa: un niño Jesús que en sus manos tenía un juguete, y en el juguete estaba escrito un nombre: Teresa. Luego las monjas reunidas entonaron en mi honor un canto compuesto por Paulina, y cada palabra de este canto llenaba de consuelo mi alma. Jamás olvidaré esta delicadeza tan exquisita. Subtema: otra sorpresa. Luego les conté a las religiosas otra sorpresa que me había ofrecido mi hermana Celina. En mi habitación había colocado una gran vasija llena de agua y allí una barca, y en ella el niñito Jesús dormido con un juguete entre sus manos, y sobre la barca había escrito Celina aquellas palabras del Cantar de los Cantares: mis ojos duermen, pero mi corazón sigue despierto. Y luego otra frase: abandónate en las manos del Creador. Jesús parecía en esos días estar dormido, pero me estaba enviando bellos mensajes por medio de sus muy amadas discípulas. Subtema: aceptación pero con dilatación o demora. El 1 de enero de 1888, día anterior a la fecha en que cumplía 15 años, la Madre Superiora María de Gonzaga me informó que el señor obispo había concedido el permiso para que me recibiera en el Carmelo, pero que habían decidido que mi entrada sería después de Cuaresma. Era invierno y en el convento no había calefacción, y además los ayunos del Carmelo en Cuaresma son fuertes, y todo esto podría resultar demasiado duro para una joven de 15 años, al empezar su vida religiosa. En cambio, en abril ya era tiempo de Pascua y de primavera. Por eso a la Madre Superiora y a Paulina les parecía mejor demorar mi llegada al convento. Subtema: 3 meses bien aprovechados.
Aunque pueda parecer exagerado, mi deseo de entrar lo más pronto posible a la vida religiosa, sin embargo, esta demora me hizo sufrir, pero me sirvió para aprender a aceptar lo que Dios permite, y me propuse aprovechar lo mejor posible aquellos 3 meses que me quedaban en el mundo. Al principio pensé pasarlos de cualquier manera, pero después me resolví a dedicarme a una vida seria y mortificada. Subtema: mis mortificaciones. Nunca he sido capaz de hacer grandes mortificaciones y además no sentía hacia ellas ningún atractivo. Mis mortificaciones consistían en evitar toda respuesta dura o áspera y toda excusa, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no recostarme contra el respaldo del asiento, etc. Eran pequeños obsequios que yo le ofrecía a Jesús como preparación a la consagración que le iba a hacer de la vida religiosa. Estos pequeños detalles de amor a nuestro Señor hicieron que de este tiempo de espera algo tan agradable que su recuerdo todavía me produce satisfacción. 3 meses pasaban muy rápidamente. Por fin llegó el momento tan ardientemente deseado. A finales de marzo me avisaron que la entrada al Carmelo sería el 9 de abril. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.